Bueno, nos despedíamos en la mañana hablando de la muerte de Jorge Rafael Videla. Mucho se ha dicho y no es para menos, ¿no? Ha muerto quien protagonizó años que queremos que nunca más en la Argentina se reiteren, y creo que además de dar cuenta de quién fue Videla, tenemos que dar cuenta de lo que fuimos como sociedad y de lo que somos como sociedad, para que no se vuelvan a dar las condiciones bajo ningún punto de vista para que este tipo de episodios sucedan. Muchas veces se cae en el reduccionismo de decir se murió ese hijo de puta de Videla, pero ¿qué se hace para que se generen ese tipo de personas a cargo de un país? ¿Qué pasa previamente? ¿Cómo se van dando las condiciones? Es cierto que la tendencia en aquellos tiempos en la región era esa, era gravísimo. Hay toda una historia que no se puede evitar ir enumerando, mencionando. Yo hoy en mi Twitter ponía, murió Videla y con él necesitamos que muera todo intento de someter al adversario, de alimentar la fantasía que la desaparición del otro resuelve el problema. Una fantasía y una realidad que a través de la historia una y otra vez regresa. Me cebo y me tiento con que si desaparece el que no piensa como yo, desaparece el adversario, el que convierto en enemigo, resuelvo el problema. Pero esto está claro que no hace más que profundizar el conflicto, agravar la situación y retrotraernos a tiempos que como seres humanos ya teníamos que haber superado. La Argentina es un país muy especial, con una sociedad muy especial, y siempre que se repiten los comportamientos se van a repetir las consecuencias de esos comportamientos, ¿no? Ustedes recuerdan que la gente en 1955 perdió, mucha gente que quería mucho a Perón, a un líder, y estuvo proscripto. Y la verdad es que la Argentina intensa genera esas situaciones, ¿no? Por un lado, años de darle la espalda al pueblo, el pueblo que encuentra un líder genera un fenómeno como el de Perón que hace una primera presidencia que más allá de todo lo que pueda cuestionarse fue en general buena. La segunda ya empieza a estar plagada de excesos, se pregona una antinomia que hoy por hoy se está viendo resurgir en la Argentina, y ahí se genera el nacimiento del odio, el pro y el anti, y un país que resuelve como resolvió entre 1930 y 1976 sus problemas, con un golpe de Estado. Y después de años de peronismo, vino años de no peronismo, de proscripción del peronismo. Y la década del 60, una década magnífica del siglo pasado, pero también intensa. En la Argentina, por cuestiones locales, una década de proscripción para el líder de millones de argentinos. Y para sostener una situación ficticia, anormal, inevitablemente empieza a haber necesidad de generar episodios que van a generar reacciones. Simultáneamente el mundo vive circunstancias muy especiales, ¿no? La guerra de Vietnam, algo que va a terminar teniendo mucha influencia, lamentablemente, por el modelo de los desaparecidos, que es el conflicto franco-argelino, el mayo del 68, el Flower Power, toda una época en la que se avisora una rebelión de la juventud que es propia de todos los tiempos, pero que aquí va a ser fructífera y que va a tener incidencia en los años por venir. Los 60, que marcan en la Argentina la ausencia del líder, pero que marcan más que nunca su presencia, porque Perón no estaba, el peronismo no iba a las elecciones, pero había todo un movimiento que se daba en torno a Perón en su exilio, que iba generando circunstancias que después se tornan protagónicas, ¿no? Y el gobierno de Ilia, que fue una gran oportunidad, más allá que queda también manchada esa época por la ausencia de Perón, fue un gobierno democrático, con la salvedad que el peronismo no participaba, pero digo por lo menos en las formas de Ilia gobernando, como un tipo respetuoso, decente, que termina siendo golpeado por Onganía, en lo que era una dicta blanda, porque nadie imaginaba que después tendríamos esa circunstancia en el 76 que convertiría, después de 46 años de golpes, a la dictadura de Videla en una dictadura comparable por las consecuencias nefastas con
situaciones que mirábamos horrorizados desde Argentina y que tenían lugar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto de los centros de detención, que eran campos de concentración, los desaparecidos. Pero también pasaron otras cosas. Una sociedad que se hastió después de lo que fue el gobierno de Isabel. La vuelta del líder a casa, pero un líder que ya no era aquel que algunos sectores veneraban, y le hicieron saber su enojo, y él les hizo saber que se tenían que ir de la plaza. Te cuentan en muchos lugares de una manera muy lineal las cosas, y nunca la historia sucede de esa manera. Porque tuvimos en algunos, como contaba hoy Mariano Aguas, o no sé si era Pablo Mendelevich, cuando habla de los iluminados, de aquellos que se creen superiores al pueblo que dicen que representan, que no tienen representación popular pero se la arrogan y terminan resolviendo, pero era propio de la época que esto se resolvía a los tiros. Y esta es la Argentina de la revancha, de el odio contenido que generan gobiernos intensos. Viene la Revolución Libertadora, se va generando con el advenimiento de la Revolución Libertadora la reacción de los jóvenes que quieren a su líder, y en los 60 consideran que tienen que, y al principio de los 70, imponer sus ideas con las armas. Y es ahí donde además no es todo lineal, no hay blanco y negro como nos quieren contar. Ahí también hay un montón de discrepancias entre aquellas fuerzas, entre comillas, populares, que en realidad no habían sido legitimadas por el pueblo y que terminan propiciando el golpe de Estado, admitido esto por la cúpula de Montoneros. La Argentina desquiciada con la AAA, que fue una derivación del peronismo, con López Rega, mano derecha de Perón, una Argentina que juntaba derecha e izquierda bajo la denominación de peronismo, pero que tenían enfrentamientos de un odio absoluto. Lo que fue la vuelta de Perón, aquellos episodios de Ezeiza, de una violencia suprema. La Argentina estaba condenada no al éxito, sino a la violencia. Y el gobierno de Isabel, que manifestaba un absoluto debilitamiento, la economía, siempre es la economía la que termina haciendo reaccionar a la sociedad. Y la economía, bueno, viviendo situaciones que hoy por momentos uno dice que no reiteremos los errores, que no volvamos a aquellos tiempos, ¿no? Con desabastecimiento, con inflación, con restricciones cambiarias, con la fantasía de la inflación cero que derivó en el Rodrigazo, y con los enfrentamientos que ya eran literales, el combate a la subversión en Tucumán, a cargo de personajes como Camps, que después terminan ya encontrando soluciones mágicas a todo. Se entiende lo que son soluciones mágicas, ¿no? Cuando hablamos de genocidas. La gente estaba hastiada y decía, yo quiero orden, todos los días un bombazo, un atentado, los que se tuvieron que ir del país, los exiliados, que todo esto no empezó en el 76. Y en un momento era tal la desesperación, la imposibilidad de que pudiéramos vivir en democracia, el miedo, las amenazas, el enfrentamiento, la confrontación, que se le otorga a través del Parlamento a los militares la facultad de aniquilar a la subversión. En el Parlamento. Y ahí empieza una historia que deriva en lo que todos conocemos, ¿no? El gobierno de Videla, la Junta Militar, el 24 de marzo del 76, una sociedad que avala, salvo algunas personas que podían tener alguna situación de involucramiento en el cual veían que sus familiares estaban en una situación muy peligrosa, la mayoría, y esto hay que decirlo con todo el dolor del mundo, con toda la realidad, ante el descalabro del gobierno de Isabel, de los peores gobiernos democráticos de la historia, en aquellos tiempos en que así, entre comillas, se estilaba resolver las cosas, y esto sucedía en toda la región, y afortunadamente esto ya no sucede más, el golpe de Estado era la salida que proponían, por un lado, los que habían pasado de la clandestinidad en pleno gobierno democrático y se decían peronistas, las divisiones con el general Perón, mucho más después de su fallecimiento en el 74, la acefalía en la que entra la Argentina, Isabel Martínez de Perón a manos de López Rega con su AAA, por el otro lado el Ejército Revolucionario del Pueblo, los Montoneros,
y las Fuerzas Armadas, que desde 1930 en adelante, en muchos casos hasta como una especie de servicio de delivery, las iban a ver en los propios políticos para golpear los cuarteles y decirles que vinieran a resolver la situación. Y bueno, y entraban como toros y tenían todas las posibilidades para maniobrar en función también de un operativo clamor que les decía que tenían que venir porque había que imponer el orden. Así es como vino el desorden y vino la anarquía, porque ni siquiera esa subversión a la que había que juzgar y condenar fue, como se hizo en otros países del mundo, enfrentada para después ser juzgada en los tribunales. Aquí se salió en una situación de descalabro absoluto, donde ya después era todo lo mismo. Y no solamente se enfrentaba a aquel que se había armado en defensa de sus sueños, con un instrumento equivocado, y que sabía que esas eran las consecuencias lógicas de su accionar, porque el que se arma y va a un combate sabe lo que puede pasar, sino que después ya entra en la volteada gente que no tenía nada más que una idea, y las ideas no se matan, bárbaros. Y así la Argentina, que pudo haber encontrado la salida democrática al inconveniente, porque meses después en las elecciones, por ejemplo, Ricardo Balbín, que era un político muy reconocido, y que además ya se había abrazado con Perón, y que había sido, entre comillas, la gran figura del velatorio de Perón. Ojalá hubiéramos tenido este tipo de gestos, por ejemplo, en la muerte de Kirchner, ¿no? Pero muy probablemente era el Chino Balbín el que podía haber gobernado dentro de la ley el país tras lo que fue el gobierno de Isabel. Y bueno, 7 años terribles, pero no seamos hipócritas. La sociedad argentina, por otro lado, está hastiada. Los militares supieron, como siempre pasa en la Argentina, engañar a la gente. Lo que pasa es que se la engaña a mucha gente por poco tiempo. No se puede engañar, como se suele decir, a mucha gente mucho tiempo, todo el tiempo. Y cuando el Mundial de Fútbol 78 fue una magnífica herramienta de comunicación para seducir mayorías, después vino el Mundial Juvenil del 79, simultáneamente con la consagración de aquel equipo de Maradona de Japón 79, el mismo día nos estaba visitando la gente encargada de los derechos humanos, y aquella frase de los argentinos somos derechos humanos, y muchos, yo en aquellos tiempos era joven, ¿no? En el 76 tenía 14 años, integraba una clase media que estaba podrida de tener miedo de hablar en el taxi, no diga nada, por si el tipo es del Herpes, de los Montoneros, es milico, y la gente creía que llegaba el orden, y bueno, vino un desorden total, y se cebaron, y se quedaban con las propiedades de las personas, como hacía, por ejemplo, aquella Marina de Macera, y había situaciones absolutamente vergonzosas, repudiables, que con solo decir la supresión de la identidad de la gente, la sustracción de los bebés, los vuelos de la muerte, las torturas, y todo lo que sabemos. Y una historia que recién en 1981 empieza a tener algún cuestionamiento cuando se rompe la famosa tablita, porque ¿qué se usó como señuelo? El dólar. Y el dólar y la plata dulce entretuvieron a millones de personas, mientras que el Mundial de Fútbol también realizó cumplió con ese objetivo, y la gente empezó a darse cuenta que los milicos, no me refiero al que perdió a alguien, al que estuvo esclarecido de entrada, al que siempre apoyó las instituciones, yo me refiero a mayorías que, como en tantos otros momentos del país, se sumaron a una adhesión de la que después se arrepintieron o de la que no se hicieron cargo. Como pasaría un año después, cuando las mayorías apoyaron a los militares, más allá de los desaparecidos, de una deuda externa que se multiplicó por 7 o por 8, y se avalaba la locura de Malvinas. O sea, a la misma gente que se le había ido a repudiar 48 horas a la plaza, 48 horas antes, a los mismos tipos que habían desaparecido 30.000, 20.000, 10.000, es lo mismo. Es gravísimo. Desaparición de miles de personas, porque hoy también hubo peleas con respecto a eso. A los que habían implementado un sistema, como contaba hoy Mariano Aguas, importado de Francia, de desaparición de personas, a un tipo como Videla, que lo vas a escuchar en un rato dando su explicación sobre los desaparecidos, diciendo que el desaparecido, mientras que está como tal, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Todo eso se podía hacer porque simultáneamente estaba la plata dulce, el país se desindustrializaba, pero empezó ahí la época esa del DM2 en Miami, y cuando se rompió la tablita,
cuando se terminó la mentira, porque la ficción en economía también, siempre te decimos, se termina, ahí algunos empezaron a recapacitar, mientras que otros la pasaron muy mal porque se tuvieron que ir del país, pero algunos se fueron del país porque la AAA le dijo te vas, o en 48 horas te mato. O sea, acá era un lindo reparto, ¿no? Podía ser alguien que estuviera en la mira de los militares, de los montoneros, de la ERP, de la AAA. Había un menú magnífico. Lo que pasa que lo más grave es que el Estado imite a lo que debe combatir. Y acá hubo una situación en la que en vez de combatir el terrorismo, el Estado se convirtió en terrorista. Pero tampoco por decir esto hay que dejar de mencionar como una serie de personas que se aprovecharon de los sueños de los jóvenes en aquellos tiempos de idealización y los llevaron a la muerte, mientras que muchos de ellos después vivieron la vida loca en Francia, por ejemplo, y terminaron acordando con Macera. Todo esto pasó en la Argentina. No es que simplemente, como diría Cristina con el botón antisonso, un día vinieron unos señores malos, se hicieron cargo del país, mataron y Videla era el encargado, y el reduccionismo de muchos hoy que incluso dicen dedicarse al periodismo, ponen murió ese hijo de puta, y fue así, mágicamente apareció Videla y dijo pum 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 pum, y a los demás los desaparezco, y vino Macera y en la ESMA torturaba gente y los tiraba del avión. Acá había todo un caldo de cultivo y una sociedad que, hastiada en muchos aspectos, o en todo caso conformista, con tal que conmigo no se metan, que hagan lo que quieran, avaló todo esto. Y Videla llega después de un proyecto de ley convertido en tal que dice que había que aniquilar a la subversión, con políticos que pedían por favor a los militares que resolvieran lo que ellos no podían, y una situación que el día de hoy nos tiene estancados, porque la democracia argentina había empezado a partir de 1983 a resolver parte de esta historia, hay cosas que no se resuelve. Hoy me encantó lo que dijo un diputado del Frente para la Victoria, creo que es Pietragallo, que dijo, él recuperó su identidad en el 2003, y lo que más le preocupaba, y el término me encantó, no es el más apropiado y pido disculpas, es que se muere Videla y se lleva secretos que podían ser fundamentales para la identificación de personas. Es ahí donde me parece que tenemos que enfocarnos. Porque si no el reduccionismo de se murió un hijo de puta. La sociedad también fue hija de puta. No es el mismo nivel de responsabilidad, está claro, ¿eh? Pero hoy también aparecen personajes como Vudú diciendo que Videla terminó sus días en una cárcel. ¿Y Vudú está seguro que no va a terminar sus días en una cárcel? Y Vudú no es Videla. Pero vos te das cuenta, la manera en que algunos declaman, Vudú, Nex sucede, la manera en que algunos dicen las cosas, y te das cuenta el nivel de sensibilidad que realmente tienen. Y escuchás a una mujer como Graciela Fernández Mejide y se te caen los pantalones. Y no puede ser que esta mujer que perdió un hijo y que podría ser una rencorosa, hace una evaluación de la historia tan objetiva, desde mi punto de vista, y con tan poco odio. Porque, y ya Pablo Mendelevich se va a encargar de hacer su análisis, estas cosas no suceden porque sí. Y aquí con Videla se tiene que morir la necesidad de resolver las cosas de la manera que la quisieron resolver los montoneros y de la manera que la quiso resolver Videla y de la manera que hace miles de años la humanidad cree que resuelve los problemas, que es la desaparición del otro, ¿no? Siempre mencionamos a Sartre y esto de que el otro es el infierno. Entonces, si desaparece el otro, yo tengo la cancha toda para mí. Y lo llevaron a la práctica más brutal y literal, directamente hacían desaparecer a la gente. Pero hoy en la Argentina, nuevamente, está la fantasía que si desapareciera tal diario, si desapareciera tal partido político, si no estuviera más tal cosa, entonces nos iría mucho mejor. Y esto es el tema que lamentablemente nunca resuelve nada y profundiza el conflicto y aviva el fuego del rencor y la revancha, y el país así sigue todavía justificando en que, por claro, como Perón terminó siendo esto, la Libertadora estuvo bien, como la Libertadora estuvo mal, el terrorismo estuvo bien, como el terrorismo estuvo mal, el golpe estuvo bien, como el golpe estuvo mal, hoy este rencor estuvo bien, y así de por vida. Vamos a entrar o hemos ingresado en un laberinto, porque además, muy interesadamente, en los últimos años, se cuenta de manera sesgada la historia, por falta de coraje, porque contándola como es, también Videla resulta ser un genocida. No es que si vos contaras las cosas como son, Videla termina siendo un héroe, todo lo contrario. Pero hay que contarle todo, porque hay muchos chicos que piensan que, el tipo ese de bigote que un día apareció mágicamente e hizo desaparecer a 30.000 personas. Menos mal que hoy en día hay democracia.
Y hay que contar, no se puede en todo momento tomarse los minutos que nos estamos tomando nosotros hoy, pero los medios, y hay medios que se toman mucho tiempo, pero cuentan las cosas de una manera siempre sesgada. Y no se da cuenta que las muertes siempre terminan siendo una mierda, que cuando muere uno muere la humanidad. Y me refiero a aquellos que, por ejemplo, justificaban las muertes de aquellos que ellos odiaban, de modo que esas muertes estaban bien, pero si el otro después reaccionaba, esas muertes estaban mal. Es una locura, es un problema espiritual y psiquiátrico, más que político. La necesidad de suponer que si yo al otro lo hago desaparecer, ya está, listo, se hace lo que yo digo, porque en el fondo es eso, que se haga lo que yo quiero, que se haga lo que yo digo. Y la Argentina tiene que aprender. Van cambiando las formas, hoy ya no hay golpes de Estado, esto que pasó en la Argentina pasamos en Brasil, en Chile, en Uruguay, igual nosotros tuvimos la peor de las dictaduras, ¿no? Por la cantidad de desaparecidos, por lo corruptos que fueron, por lo que dejaron cuando se fueron del país, la herencia, pero estas situaciones se modifican trabajando en las causas que las preceden. Videla fue un genocida, pero Videla aparece en esta sociedad como Hitler aparece en la sociedad alemana, porque previamente pasan cosas, porque el pueblo alemán se siente humillado por el francés después del Tratado de Versalles, y Hitler aprovecha una situación económica muy mala, y le llena la cabeza a los alemanes echándole la culpa a los judíos por la situación económica, y reanima la industria de su país fabricando armas, y los alemanes, el pueblo más admirable del mundo en muchos aspectos, termina como corderito detrás de Hitler, propiciando la peor tragedia que recuerda la humanidad. Y los argentinos, que después, salvando las distancias, repetimos el error con Menem. Menem no mandaba a matar a nadie, pero también era corrupto, y era un hombre que se proponía hacer cualquier cosa y lo avalaban en nombre de la cuota, en nombre del dólar, en nombre del 1 a 1, y después cuando se termina la joda económica, resulta que el turco era un chorro de mierda. Y ahora, salvando la distancia, de alguna manera está pasando lo mismo con muchos que decían a mí me va bien, y ahora como no le va bien, empiezan a preguntarse si era verdad todo lo que el kirchnerismo decía que hacía. Entonces, se murió Videla. Pero se murió la sociedad que propicia Videlas, sean del palo que sea, o esa sociedad cínica, cómoda, descomprometida, no se murió todavía.